Muy buenas noches, televidentes. Bienvenidos a Noticiencias 360. Hoy abordaremos un tema urgente, el derretimiento de los glaciares. ¿Nuestra nevera natural se está apagando? Hablaremos con dos expertos que nos ayudarán a entender esta problemática. Bienvenidos, Isabel y Juan Pablo. Estoy muy ansiosa de hablar con ustedes. Buenas tardes, nosotros también estamos muy emocionados de estar hoy aquí. Para comenzar, me gustaría preguntar, ¿qué es exactamente un glaciar y por qué son tan importantes? Un glaciar es una masa de nieve y hielo que fluye lentamente por la superficie terrestre. Son vitales porque contienen el 70% del agua dulce del planeta, regulando la temperatura y los ciclos del agua. Además, su estabilidad es esencial para millones de personas y ecosistemas. Su pérdida no es solo simbólica, es crítica. ¡Qué interesante! ¿Dónde se encuentran los glaciares más grandes del mundo? Principalmente en la Antártida y Groenlandia, aunque también hay en otras frías con nevadas estacionales. ¿Y qué pasaría si se derritieran completamente estas grandes masas de hielo? El deshielo en la Antártida provocaría una subida del nivel del mar de hasta 60 metros, en Groenlandia de hasta 7.4 metros. Sería devastador para muchas ciudades costeras alrededor del mundo. Sería realmente grave. ¿Y cómo se forman esas grandes masas de hielo? La nieve se acumula durante años sin derretirse, se comprime y se convierte luego en hielo compacto. Es un proceso que puede durar más o menos unos 100 años. Es demorado, pero ¿me podrían decir qué está pasando hoy en día con los glaciares? ¿O por qué son un tema tan importante para la actualidad? El calentamiento global ha disparado el deshielo. La emisión de gases de efecto invernadero atrapa el calor y acelera la pérdida de hielo. ¿Y cómo se puede llegar a medir esta pérdida? Hay distintos métodos. Uno de los más comunes es el índice de extensión de hielo marino. La extensión de hielo marino se utiliza para estimar el área de hielo sobre la superficie marina en una zona. Se mide en millones de kilómetros cuadrados y se calcula dividiendo el océano en cuadrados de 25 kilómetros por 25 kilómetros, y en caso de que el mismo presente una superficie de hielo mayor al 15% de su área total, se considerará todo el cuadrado como área de extensión de hielo marino. Así es, para completar este mecanismo puede usar análisis de anomalías y cambio en este índice históricamente. Esto nos indica qué tan por encima o qué tan por debajo del promedio se encuentran los niveles actuales. También me gustaría saber qué otras variables son claves para este fenómeno. La extensión de hielo marino, o ISE, que mide el área cubierta por hielo, y las anomalías en la temperatura global y oceánica. Qué métodos tan interesantes, pero ¿qué se sabe hasta ahora de esta problemática? Distintos estudios han identificado patrones en las anomalías de extensión de hielo marino. Por ejemplo, podemos evidenciar tres periodos claves. El primero, de 1978 a 2007, el cual no se ven extremos graves o preocupantes, sino más bien una tendencia oscilante. Por otro lado, de 2008 a 2016, evidenciamos que la extensión de hielo marino aumentó. Sin embargo, para este último periodo, que sería de 2017 a 2023, la extensión de hielo disminuyó en promedio. Así es, además, desde 2017 a la actualidad se evidencia una alta normalidad que tiende a reducir la extensión de hielo antártico apresuradamente, lo cual refuerza la problemática y la necesidad de intervenirla para frenarla y revertirla. Por último, también podemos evidenciar que en los periodos donde el índice aumentó, la temperatura disminuyó y por el contrario, cuando la extensión disminuyó, la temperatura aumentó. Entonces, ¿podría estar la temperatura ligada a nuestra problemática? Además, esta tendencia se ha ido agravando cada vez más. Por ejemplo, para 2023 se registró la extensión más baja histórica de hielo marino. ¿Y qué dicen los datos sobre otras variables, como por ejemplo la masa de hielo? Que también está disminuyendo. Hay fluctuaciones por estaciones, pero la tendencia es descendente. ¿Existe alguna relación directa entre hielo y temperatura? Sí, cuando la temperatura sube, la extensión de hielo marino baja, y esto se ha hecho mucho más evidente a partir de 2016. Con toda esta información que me ha proporcionado, me surge una pregunta. ¿Qué está ocurriendo con los glaciares en la actualidad frente a décadas pasadas? ¿Los glaciares se están derritiendo más rápido? ¿A qué se puede llegar a deber esto? ¡Qué buenas preguntas! Son difíciles de responder. Sin embargo, yo tengo una teoría.
Yo creo que el ritmo de derretimiento ha aumentado en la última década. Para probar esta hipótesis decidí graficar los datos obtenidos diarios desde 1978 hasta hoy y analizar a través de la derivada o la tasa de cambio si la disminución de la extensión de los glaciares está acelerándose en la actualidad. Me parece una muy buena hipótesis. Sin embargo, como puedes evidenciar experto 1, la escala de medición es muy grande como para evidenciar cambios en la velocidad de derretimiento. Yo te recomiendo reducir la escala o los años estudiados. Tienes razón, Isabela. Voy a mirar solamente de 2016 hasta la actualidad. Sin embargo, encontré los mismos resultados. Desde el análisis de la gráfica no se evidencian cambios. ¿Qué me recomendarías tú? Qué raro, efectivamente no se evidenció una aceleración clara, pero sí se puede ver otra cosa. Los picos máximos y mínimos están bajando. ¡Qué complejo! ¿Eso qué significa en términos prácticos? Que incluso sin acelerarse la extensión de hielo marino se está reduciendo. Los picos máximos y mínimos están más bajos cada año, pero para probar esto vamos a calcular el promedio de extensión de hielo marino histórico y con esta información tendremos una tendencia clara, sin extremos radicales, es decir, ni máximos ni mínimos, para así ver la tendencia histórica en los máximos y en los mínimos. ¿Y hay alguna tendencia clara en los datos que podamos evidenciar? Sí, pero solo entre 2013 y 2024. Es en ese tramo donde se ve una disminución sostenida, aunque no constante, por algunos datos atípicos. Así es, además podemos evidenciar que la tasa de cambio que nos permite evidenciar la velocidad en la disminución del índice de ISE está acelerándose. Y aun cuando en la tabla de la izquierda parece que esto no es del todo cierto, en la tabla de la derecha podemos comprobar que sí lo es. Las gráficas de la derecha nos ayudan a comprender qué tanto en los datos mínimos como en los datos máximos de la extensión de hielo marino, esta tiene una tendencia clara a disminuir a medida que va avanzando el tiempo. Todos estos datos y ideas que exponen resultan ser bastante importantes para entender lo relevante que es abordar esta problemática con urgencia. Y ante ello me surgió otra pregunta. Como comentaba Isabela, aun cuando hay una tendencia clara, se observan unos datos atípicos. ¿Me podrían explicar por qué ocurre esto? Si observamos con atención estas gráficas, notamos que en 2020 y 2021 se encuentran los datos atípicos, que difieren un poco de los otros, pues no siguen con la misma tendencia. Esto porque durante los años ya mencionados, estuvimos en la pandemia, las industrias redujeron bastante la producción y con ello disminuyó la emisión de gases de efecto invernadero. Claro, con menores niveles de producción por parte de la industria hay una menor contaminación. Ahora bien, recuerdo que en el transcurso de la contextualización dijeron que hay una relación inversamente proporcional entre la temperatura y la extensión de hielo marino. ¿Podrían profundizar en esto, por favor? Por supuesto, como lo vimos en el contexto, distintos estudios sugieren que una de las principales causas para que este fenómeno se agravara es el aumento en la temperatura a nivel global, lo que afecta a la temperatura oceánica del sur, es decir, del Antártico. Es más, desde el 2017, donde más ha disminuido la extensión de hielo, es donde la temperatura más ha aumentado. Eso significa que así como hay una relación entre extensión de hielo marino derretido y temperatura, ¿también hay una relación entre temperatura y tiempo? Sí, a medida que ha transcurrido el tiempo, la temperatura ha aumentado. Si me permites, Isabela, yo tengo una gráfica que sustenta aquello que dices, donde se evidencia una tendencia de crecimiento lineal en la temperatura. Cabe recalcar que los lowes se refieren a los datos suavizados que ayudan a aproximar una función lineal de todos los datos. Con todo lo visto previamente, ¿a qué conclusiones podemos llegar? En primer lugar, podemos decir que durante las últimas décadas se ha evidenciado una tendencia decreciente de la extensión del hielo marino y una tendencia creciente de la temperatura, aunque estas se han vuelto mucho más drásticas a partir de 2021. En segundo lugar, existe una correlación clara entre la temperatura y la extensión de hielo marino, pues cuando la temperatura aumenta, la extensión de hielo marino disminuye. Sin embargo, años como 2020 y 2021 demuestran que podemos tomar medidas para revertir esta tendencia. Estoy totalmente de acuerdo. Podemos tomar medidas que cambien el panorama, pero no será así. ¿Qué consecuencias puede traer esto? ¿Sería posible con base en la tendencia de los datos mínimos de 2013 a 2025 que en algún verano en la extensión de hielo sea cercana a cero? Si bien a través de la tendencia obtenida al hallar y aislar los datos mínimos de la extensión del hielo marino, podemos aproximar si hay algún año. Para hacer dicha proyección también sacamos la tasa de crecimiento para ver cómo se comporta este fenómeno.
Y a partir de ello, ¿qué podríamos decir? Según la proyección lineal, que es decreciente, para el año 2043 la extensión de hielo sería muy cercana a cero. Esto implicaría que, en febrero de este año, el pico mínimo de extensión de hielo marino sería casi nulo. Aunque debemos tener en cuenta que, al ser una proyección lineal y al haber unos casos atípicos, esta tendencia puede llegar a tener sesgos. ¡Wow! ¿Y con esta proyección qué consecuencias se presentarían? El nivel del mar podría aumentar significativamente en los próximos 20 años, lo que trae consigo un aumento en la temperatura, sequías, inundaciones, siendo estas pocas de las muchas consecuencias devastadoras que se podrían generar a partir de este fenómeno. Lo que dices es argumento suficiente para empezar a tomar acciones. Pero bueno, para ir cerrando me gustaría hacerles una última pregunta. ¿Todos estos datos, tablas, gráficas, ideas y conclusiones tuvieron algún limitante en algún punto de la investigación? Sí, y estoy muy seguro que, así como me pasó a mí, también le pasó a Isabela, pues hay muchos otros factores que influyen, como las decisiones políticas, las industrias, las emisiones de gases de efecto invernadero, que pueden afectar la modelación del fenómeno. En cuanto a nuevas líneas de profundización, ¿qué podrían recomendarnos y qué podrían recomendarle a nuestra audiencia? Hay otros índices con respecto a la medición de hielo marino que nosotros no empleamos, como la cobertura de hielo marino en kilómetros al cubo o la masa de hielo marino. Es así como damos cierre a nuestro noticiero. Gracias Isabel y Juan Pablo por acompañarnos. Les agradecemos por estas ideas y conocimientos que comparten. Y a nuestro público, gracias por conectarse una vez más a nuestro noticiero, por informarse de estos temas tan relevantes para el mundo. Es así como desde la información, el conocimiento y la conciencia podemos brindar con acciones un panorama distinto para los glaciares y para todos aquellos que dependemos de estos.